Listo, muchachos, entonces eh, ya se ve la pantalla. Estoy compartiendo el Excel de las calificaciones. ¿Sí se ve? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, es que nada, pues buenas noches, muchachos. Espero estén muy bien. Pena que ustedes se fueron conectando y estábamos hablando con Ramiro un tema que me había solicitado que tuviéramos un espacio previo a la sesión. Entonces, de pronto ustedes fueron ingresando y fueron escuchando ahí como esta charla, que ya pues en su momento Ramiro se las socializará. ¿Listo? Bueno, entonces para ir como poniéndonos ahí en el tiempo, porque pues ustedes fueron ingresando muy juiciosos y en el horario, espero pues que hayan tenido una muy buena semana, que tengan un buen fin de semana que empiece, que puedan pues descansar, los que pueden ya a partir de hoy descansar, los que trabajen de pronto sábado y domingo que tengan ahí un espacio para descansar. Bueno, entonces respecto al Excel, como ustedes lo iban comentando aquí en el grupo, de ahí fui como escuchándolos. Sí, pues tengo está como esa novedad que ustedes me reportaron aquí con la competencia de hábitos saludables, porque solamente está mostrando una, bueno, el archivo que tengo para manejar eso solamente está trayendo los datos de la tercera evidencia, ya ahí las dos anteriores ya están pues con algunos datos de sus evidencias. Entonces pues yo lo voy a revisar y se los vuelvo a compartir para ver qué puede estar pasando. Em, Respecto a las calificaciones, mientras de pronto vamos acá hablando, ustedes pueden ir revisando si pueden entrar ahí a Sayuna y mirar si ya les aparece. Creería que sí, porque pues acabo de hacer el proceso y entré como aprendiz y ya las podía visualizar. Entonces era porque estaban ocultas. Entonces por eso era que no se podían ver. Yo creo que ya las pueden ver, tanto las calificaciones como las evidencias. Las evidencias propias que ya también se pueden ver cada una de estas cuatro evidencias. El foro y las otras tres. Entonces igual, si pueden ir de pronto y revisando, si ya las pueden ver, entonces me confirman, por favor. Bueno, tenemos TICS. En TICS solamente tenemos dos evidencias. Generalmente son cuatro, pero la instructora tomó esas cuatro y las resumió en dos evidencias, que es el mapa mental y el informe creativo. Esas dos son las evidencias que se van a ver en TICS. Las otras dos las suprimió. Entonces, pues, estaré como al tanto con ella. Por ahí también en estos días que entré, pues y vi que estaban que era como muy complejo el tema de las competencias TICS. Mm, pues invitarlos si está muy, muy, muy difícil, pues echarlo con la instructora. Si no, pues tratemos de realizar la actividad. Recuerden que pues como que estas herramientas que tratamos de compartirles, buscamos que, que nos sirvan en el proceso, digamos, más adelante cuando estemos en nuestra etapa productiva o inclusive mucho más cuando estemos en nuestra parte laboral, ¿sí? Por eso, digamos, desde mi parte, ustedes se dan cuenta que les manejo mucho el tema de Excel, porque sé que lo vamos a utilizar muchísimo. Más adelante si tengo pues la oportunidad y puedo empezarles a manejar otros programitas como para llevar el control y hacer análisis y poder mostrar información de una mejor manera, pues también voy a ver si lo puedo hacer, porque pues desde mi parte yo siempre pues trato de compartir lo que siento que les puede ayudar a ustedes y los puedo hacer un poquito más competitivos. Entonces, de pronto, si hay evidencias así que sean en Excel y ustedes digan, no, pero es que Excel es muy difícil y yo no lo sé manejar, pues démonos como la oportunidad de poder experimentarlo y irlo mejorando. Pues eso nos va a ayudar. Eh, bueno, joder, que tiene la mano levantada. Instructor, buenas noches. Le hago una consulta. Lo que pasa es que revisando la matriz el informe que nos mandó de las notas, de hecho esa actividad de las TIP me sale calificada en la plataforma con la nota aprobada y todo, pero en el informe que usted mandó me sale como pendiente.
Muy seguramente es porque la instructora lo calificó en estos días y yo esto lo descargué el lunes en la tarde noche, bueno, como en el martes en la madrugada. Entonces de pronto es porque ella lo calificó en estos días. De pronto si pueden revisar, si ella lo calificó el lunes que fue, el 24, entonces sí, pues mirar de pronto que no me trajo la información, pero si de pronto en la calificación aparece después del 24, es porque el informe cuando yo descargué los documentos, quizás ella ya lo calificó y yo no lo, cuando yo lo descargué. Entonces revisen por favor. Si tienen notas después del 24, no les va a aparecer aquí porque yo este lo descargué el 24 en la noche. Bueno, 25 en la madrugada. ¿Vale? Por eso ahí en el mensajito que les ponía les decía que pues, lo tengan en cuenta, que las calificaciones fueron como hasta el martes en la mañana, madrugada. Listo. Bueno, entonces pues así estamos aquí. El de cultura física sí lo voy a revisar, porque pues sí vi que hay algunas notas y no migraron. ¿Listo? Bueno, entonces, espéreme, ya paso a la otra, al otro documento. Un momentico. Ya les comparto. Bueno, mientras tanto, recuerden que estamos todavía en esta semana con las evidencias habilitadas. Sí, estaba mirando esa evidencia y sí, cuando yo descargué el documento no tenía notas todavía, por eso no aparecen ahí las notas. Eh, recuerden que esta semana pues, estamos con las evidencias todavía, todas las evidencias que tenemos están habilitadas para que las podamos presentar, las evidencias que hemos visto hasta la fecha, cuestionarios, foros y demás, evidencias técnicas, ¿listo? Para que las puedan presentar y nos podamos poner al día. Esta ya sería, digamos, como la última opción que tenemos por este año para ponernos al día, porque ya en diciembre, no, mentiras, porque nosotros tenemos eh, esta evidencia que va hasta el 7 y esta evidencia biologística si alcanzamos, entonces también la vemos del 7 al 14, es que aún no tengo la fecha máxima hasta cuando vayamos a estar en formación, entonces si podríamos ver hasta esta evidencia de biologística inversa, si no, dejaríamos hasta aquí y daríamos las últimas semanas para que nos pongamos al día. Eso depende de la fecha que me indiquen a mí, que es como hasta el punto máximo donde vamos a estar en formaciones y como, pues, digamos como recibiendo evidencias por este año. ¿Listo? Entonces, bueno, por ahora estamos entonces, ya empezamos en seguimos en la fase de planeación. Esto es para que lo tengan en cuenta cuando vayan a entrar a, a subir la evidencia. Seguimos en la fase de planeación, pero ya vamos a la actividad de proyecto número 4. ¿Listo? La actividad de proyecto número 4. Y aquí entonces vamos a estar viendo la guía de aprendizaje número 4. En esta, entonces lo primero que vamos a ver el día de hoy es este mapa conceptual de los procesos logísticos. Entonces, la temática que vamos a estar viendo hoy es una temática que hemos ido tocando eh, durante las sesiones anteriores, porque cada una de las temas o de las evidencias en las que hemos ido nosotros avanzando, pues han ido relacionadas con cada una de estos 5 procesos logísticos que pues espero que ya los tengamos como muy claros, ¿no? Cuando hablamos de procesos logísticos, pues estamos hablando de todas las, digamos como de todas las grandes tareas que se ocupan desde que se solicita una materia prima hasta que se entrega al cliente final. ¿Listo? Entonces, en ese proceso, en donde encontramos esos procesos logísticos. Entonces, nosotros ya hemos ido hablando en evidencias anteriores sobre cada uno de ellos. La intención del día de hoy, entonces, es verlos así todos de manera general, listo, hacer un mapa general de cada uno de estos procesos para que recordemos o profundicemos en qué se hace en cada uno de ellos, cuáles son, digamos, como sus acciones principales
y cómo se pueden relacionar o cómo se relacionan, se correlacionan mejor eh, a medida que se va avanzando. Entonces, esa pues es la evidencia. Les comparto la guía para que veamos de qué trata la evidencia. Es esta mapa de conceptual e integración de los procesos logísticos. Entonces nos invita a leer el material de formación. Recuerden que ya estamos en la guía de aprendizaje número 4, actividad de proyecto 4. Y el material de formación que nos sugiere es el que se llama costos de procesos logísticos. Entonces lo que vamos a hacer es pues leer este material y allí, entonces una vez hayamos leído el material, vamos a construir un mapa conceptual. Este mapa conceptual que va a tener, va a contener al menos 3 procesos logísticos. ¿Listo? Y dentro de esos 3 procesos logísticos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a relacionar al menos 5 actividades que se hagan en ese proceso. ¿Listo? De eso es lo que vamos a estar hablando igual el día de hoy. En la socialización que vamos a tener, vamos a hablar de cada uno de los procesos y qué acciones se llevan ahí a cabo eh, en ellos y cómo se relacionan. Entonces, vamos a empezar con la socialización. Creo que si le doy zoom no se ve bien. Entonces me toca ponerla así. Ahí se ve bien. Sí, señor, se ve. Listo, llega, muchas gracias. Bueno, entonces, primero que todo, pues veamos qué es integrar el proceso logístico. Básicamente, cuando hablamos de integración de un proceso logístico, que es un proceso bastante complejo, porque piensen que todo, digamos que tiene que estar muy sincronizado para que funcione de la mejor manera. Cuando hablamos de integrar, es que cada una de las, eh, cuando hablamos de un proceso, hablamos de entradas y salidas, ¿listo? Entonces, que cada una de esas entradas y salidas estén muy coordinadas en su accionar para que el siguiente proceso, pues, cuente con los recursos necesarios para continuar la acción. Esto me acuerda de un libro que se llama La Meta, que habla mucho sobre ese tema de la sincronización de los procesos. ¿Listo? Siempre que un proceso productivo general, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que distribuya mercancías para un e-commerce, el tiempo de, del proceso total siempre va a estar dictado por la actividad o por el proceso que más se tarde. ¿Listo? Entonces, cuando estamos sincronizados, lo que buscamos es poder optimizar esos tiempos para que ese proceso que nosotros identificamos como que el que más se tarda, pues se pueda hacer lo más eficiente posible. Entonces, básicamente eso es integrar o sincronizar los procesos, que las actividades se ejecuten de manera eficiente y que cada una de esas entradas y salidas de los procesos pues estén coordinadas en su accionar. A qué me refiero con esto? Un proceso, el primer proceso que nosotros encontramos, pues es el proceso de abastecimiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso de abastecimiento, pues ¿qué necesitamos? Que cuando ya tengamos nuestra materia prima o nuestros recursos que hemos adquirido, necesitamos que el siguiente proceso, que generalmente es almacenamiento, pues ya esté dispuesto para poder continuar con la acción. Cuando no tenemos una sincronización adecuada en estos procesos, entonces puede pasar que nos llegó la mercancía y la persona de la mercancía le tocó esperar 2, 3 horas en entregarlo, mientras los del almacén pueden recibir la mercancía. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con una integración en los procesos. ¿Para qué? Para que podamos cumplir como con ciertos elementos. Primero, pues para que la información que nosotros vamos manejando eh, sea lo más verídica posible. Si ustedes recuerdan esta evidencia que hicimos de simulación de un modelo de inventarios,
que hacíamos el modelo de inventarios paralelos, ahí digamos que lo que nos invitaba, el trasfondo de esa evidencia, era ver cómo la información que nosotros de pronto depositemos en, en un sistema de almacenamiento de inventarios online o digital concuerde con lo que realmente existe en lo presencial, ¿sí? En lo físico. Entonces, si nosotros no integramos de forma adecuada estos procesos, entonces puede que esta información no esté acorde. ¿A qué nos referimos con que no integremos estos procesos de forma adecuada? Volviendo al ejemplo que les daba ahorita, de si, digamos, no está estandarizado la manera de nosotros hacer el proceso de recepción de mercancías y traslado a la parte de almacenamiento, puede que se dé los casos como generalmente se da, por ejemplo, para una empresa de, de productos para animales, ¿sí? Ellos generalmente hacen sus pedidos los días martes y los viernes les llega la mercancía. Entonces, si nosotros no tenemos bien adecuado este proceso, puede que los viernes se nos empiecen a acumular todos los proveedores de esa mercancía y ¿qué hagamos nosotros? Pues que tengamos que correr con el proceso y que quizás al nosotros tener que correr con esos procesos, pues no evaluemos bien la documentación, no revisemos bien la mercancía y esto es lo que nos lleva después a esos errores que tengamos en nuestro software. Por eso es que se hacen, digamos, como estas acciones de medir los inventarios, de hacer un modelo de inventarios que me permita a mí hacer un análisis eh, de cómo está, digamos, la situación real de los procesos. ¿Listo? ¿Qué procesos entonces nosotros hemos ido viendo? Básicamente son 5 procesos. ¿Listo? Y nosotros definimos los procesos a partir de, digamos, de las macro tareas que hay o que sigue el ciclo de vida de un producto. Entonces, si pensamos en un e-commerce, o bueno, la que les daba ahorita el ejemplo de una empresa de venta de comida para mascotas, entonces, ¿qué encontramos primero? Encontramos que tenemos que hacer todo el proceso de relación con nuestros proveedores. ¿Listo? Entonces, como lo veíamos en las evidencias pasadas, que era todo el proceso de negociación, todo el proceso de selección de proveedores, todo el proceso de documentación de esas acciones. Y aquí lo que buscamos es poder aprovisionarnos, ¿listo? Poder tener la materia prima, ¿listo? O poder tener los productos que requiere el área. ¿Qué pasa con esos productos? Pues esos productos no los podemos dejar por ahí tirados en, en la entrada del local, ¿no es cierto? Esos productos tenemos que ingresarlos a nuestra bodega y allí entonces tenemos que almacenar la mercancía. Ahí entonces entra otro tema que estuvimos viendo cuando mirábamos el tema de gestión de inventarios y cuando veíamos el tema de pronósticos de la demanda. Porque esto es lo que me permite a mí saber cómo voy a gestionar mis inventarios y pues me va a permitir saber cuánto necesito pedir de cada una de las referencias. Entonces ahí digamos que ya tenemos todo para funcionar. Luego de ello, entonces ya vamos a pasar a un siguiente proceso, que es cuando nosotros recibimos una orden de compra. Entonces estamos ahí, alguien le escribe por WhatsApp a esta empresa de venta de productos y le dice, necesito comprar tal producto, necesito comprar el concentrado para mi perro, y es este. Entonces aquí, ¿qué nosotros hacemos? Pues validamos en nuestro sistema de gestión de inventarios si tenemos esas referencias, confirmamos y una vez hemos confirmado el pedido y tenemos, digamos, el recibo de confirmación, que puede ser la factura, entonces empezamos el proceso de preparación de pedido. Entonces aquí encontramos dos conceptos que muy seguramente hemos escuchado, que es el picking y el packing, ¿no es cierto? Como yo lo suelo relacionar, es como ir de compras a nuestra bodega. Entonces es donde nosotros vamos y seleccionamos la mercancía, es lo que se llama como picking,
Y una vez hemos seleccionado nuestra mercancía, que hay diferentes maneras de hacer este proceso, desde manual hasta automatizada, pasamos al proceso de packing, que es básicamente armar los paqueticos, ¿listo? Empacar la mercancía para poderla dejar lista en nuestra área de despachos. Esa área de despachos puede ser tan sencilla como tenerla ahí en una bolsita cerca al mostrador para cuando uno llegue, simplemente le entreguen su pedido. O si es un e-commerce, entonces es tenerla lista en la bodega para cuando llegue el camión de Interrapidísimo o de Servientrega, uno se la pueda entregar. Obviamente, pues ahí tiene que ir la información requerida para el proceso de distribución, que si es de manera física donde yo voy a la tienda, pues me entregarán una factura. Pero si de pronto es Interrapidísimo, entonces aparte de una factura, entregarán una guía de transporte, ¿no es cierto? Muchas veces hasta ahí nosotros vamos en los procesos logísticos. Por eso es que uno dice, bueno, ¿cuántos procesos logísticos son? Entonces generalmente se manejan 4, porque uno se pone a pensar en el, eh, se llama el journey de la mercancía, ¿cómo se dice eso? El recorrido, la palabra recorrido de la mercancía. Entonces uno dice, listo, va desde que ya la compro, la almaceno, la empaco y la entrego. Pero hay un proceso muy importante que se llama la logística inversa. La logística inversa, pues es el postventa. Es donde yo averiguo, bueno, ¿y qué pasa si esa persona que me compró la comida llegó y la abrió y estaba dañada? ¿O qué pasa si yo sé que ese bultico de comida que le vendí le dura 15 días? ¿Cómo hago para yo verificar si le fue bien, si no le fue bien, si quiere volver a pedir? ¿Listo? Entonces, esta es un área muy importante, porque aquí es donde yo fidelizo a los clientes. Es donde yo, como veíamos en su momento las políticas, yo defino cuáles van a ser mis políticas de logística inversa. ¿Relacionadas con qué? Pues relacionadas con qué pasa si el cliente me dice que el producto no está bueno. ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué pasa si el cliente me dice que necesita reordenar la mercancía? ¿Sí? ¿Cómo hago para hacer el seguimiento de la satisfacción del cliente? Entonces, ahí es un punto bien importante y muchas empresas lo dan lo pasan por alto, porque pues siempre se centran, es como que listo, ya se lo entregué al transportista, chao, o el cliente ya vino, se lo llevó en el mostrador y chao. Entonces, bien importante. Entonces, mire que son 5 procesos y cada uno de ellos va relacionado con lo que va pasando con ese producto en nuestra empresa, con todo su viaje durante todo su trayecto por mi compañía. ¿Vale? Entonces, con esto ya tenemos una idea de lo que buscamos hacer en la evidencia, hacer un mapa conceptual que relacione por lo menos 3 procesos. ¿Listo? Mire que son 5. Por lo menos vamos a relacionar 3 procesos. Y a cada uno de esos procesos, entonces le vamos a asociar las actividades que se hacen dentro de ellos. ¿Listo? ¿Qué acciones yo puedo hacer en el área de aprovisionamiento? Entonces, ya hemos visto que ahí seleccionamos proveedores, negociamos, hacemos la parte de documentación, hacemos los requerimientos, hacemos la parte de validación de la mercancía y demás. Entonces, eso es, digamos, como algunas acciones que se hacen en esa área. Entonces, vamos a ir viendo algunas para que ustedes vayan teniendo como su base y a partir de ellas, pues las vayan ustedes generando. ¿A qué los invito? A que de pronto puedan puedan buscar un caso, ¿sí? De todo el recorrido de un producto en una empresa desde el punto de vista logístico y a partir de ello, pues ustedes vayan identificando como, bueno, acá se pidió el producto, acá se validó, acá se almacenó, tal. Y eso también les puede ayudar a relacionar el concepto y a memorizarlo mucho más o a interiorizarlo. Entonces, en el área de aprovisionamiento, acá hay
digamos, 6 funciones. Ya sabemos el objetivo del área de aprovisionamiento, que básicamente es garantizar de manera oportuna la mercancía. Bien, y como veíamos la vez pasada, la mercancía no solamente es la materia prima, la mercancía puede ser los servicios que se necesitan, la mercancía puede ser la maquinaria que se necesita. ¿Listo? Y allí, ¿qué se puede hacer? Todo parte de ese documento que nos envían las diferentes áreas donde nos dicen necesito tal cosa. Por ejemplo, se necesita un nuevo computador para mejorar el proceso de venta de productos en línea. Eso es un requerimiento. Entonces allí es donde yo defino mi necesidad. O si vamos desde el punto de vista de materia prima, entonces es donde se establece desde el área de producción, listo, a partir de los análisis de la demanda que hemos hecho, de los pronósticos, sabemos que para los próximos 15, 20 días, dependiendo de la política que se tenga de pronósticos, vamos a necesitar tal mercancía. Entonces, eso se envía al área de aprovisionamiento. Allí, entonces vimos que nosotros qué hacemos, pues todo un proceso de análisis de proveedores, de revisión de propuestas y demás y seleccionamos. Luego de ello, pues hacemos una negociación y generamos la parte de la documentación, los contratos. Con esto ya listo, entonces generamos las órdenes de compra, hacemos el proceso de recepción y verificación de mercancía y procedemos a registrar la información en el software de almacenamiento. ¿Listo? Esas son algunas funciones que se hacen en el área de aprovisionamiento. Luego de ahí, entonces vamos a la parte de almacenamiento. Entonces, mire que en la parte de almacenamiento, no solamente ubicar los productos en la bodega, parte desde una acción inicial, fundamental, que es hacer el proceso del diseño. ¿Listo? El diseño de cómo va a ser esa bodega. Yo la vez pasada les contaba el caso de un e-commerce que conocía que empezó a crecer muy, muy rápido y nunca se pensó en el diseño de la bodega. ¿Qué generó esto? Pues que como tenía muchas órdenes de venta, muchos pedidos diariamente, pues tenía que hacer una solicitud de cada vez más y más y más mercancía. Entonces llegaba tanta mercancía que no tenía, digamos, como la capacidad de poderla almacenar de forma adecuada, lo que se tradujo en que tenía que tener una bodega, que era un piso entero de una casa, lleno de cajas. ¿Listo? Y almacenar por cajas. Entonces decía, esas cajas de esa esquina, allá traigo zapatos, esas cajas de allá de esa esquina traigo prenses, esas cajas y así. Entonces lo primero que se hace es un diseño de de la bodega, que generalmente se conoce como un layout. Cuando hacemos esto, entonces pasamos a un proceso de caracterización de la mercancía. Generalmente lo relacionamos con un código de barras, dependiendo pues de la capacidad tecnológica que tenga la empresa, con un código de barras para poder pues que sea mucho más fácil su proceso de control. Con esto entonces hacemos un proceso de ubicación de la mercancía. Aquí existen diferentes estrategias. Se puede hacer la ubicación de la mercancía según las diferentes áreas, como les hemos visto, A, B, C, pero a su vez esas diferentes áreas A, B, C también se pueden realizar una ubicación de mercancía según si son, si la ubicamos, es como cuando uno hace mercado. Entonces uno puede relacionar la mercancía, por ejemplo, si compra arroz. Entonces si uno compra arroz, algunas personas compran y lo que compraron lo ponen encima de lo que ya existía. Otras personas entonces compran, lo ponen debajo y ponen encima lo que ya existía. ¿Sí? Eso es lo que ustedes ven ahí que se llama FIFO o LIFO, que es básicamente que las primeras mercancías que llegaron son las primeras que salen. ¿Sí? O LIFO, que las últimas mercancías que llegaron son las primeras que salen. Eso depende de las políticas que tenga la empresa. Aquí aparece otra parte importante que es el control de inventarios. Ya aparecen los métodos de inventarios para el proceso de reordenamiento de materias primas. Y aparte de eso, pues, mantenimiento
y la preparación para el despacho. Entonces, mire que acá no se hace el proceso de picking, pero sí se hace el proceso de preparación previo a, a despachar mercancía. Ese es el siguiente proceso, el proceso de picking y packing. Aquí, básicamente, ¿cuál es el insumo principal de esta área? Entonces, el insumo principal de aquí son las órdenes de venta. Entonces, a partir de las órdenes de venta, que es como nuestra lista de compras, entonces es donde vamos a las bodegas y empezamos nuestra acción de construcción de los pedidos. Aquí, pues también dependiendo de las políticas, se toman acciones. ¿A qué políticas me refiero aquí? Pues dependiendo de cómo se van a despachar esos pedidos. Porque suponga que es una empresa como un e-commerce que recibe 100 pedidos al día. Entonces hay que tener una estrategia para despachar esos pedidos. ¿Cuál va a ser esa? Pues dependiendo. Unas pueden ser que se despachen los primeros que llegan, que se despachen los que generan, los que tengan más volumen de, de venta, o se despachan los que sean tipo A, después tipo B y tipo C, ¿sí? Dependiendo de cuál es la política que se tenga para el despacho. Y ya, pues básicamente se hace el proceso de recepción o de recolección de mercancía. Aquí pues se puede hacer de manera manual, se puede hacer de manera híbrida, que es una parte manual y una parte robotizada, o simplemente una parte robotizada, como por ejemplo se hace en Amazon, que se hace con drones. Luego de ello, pues hacemos un proceso de verificación. Cuando se verifica la mercancía, que muchas veces se hace en el proceso de verificación, también se hace el proceso de packing, que es armar los empaquetados o armar los paqueticos. Cuando ya tenemos el paquete, entonces muy seguramente si se lo vamos a entregar a coordinadora que va a llegar a recogernos a las 5 de la tarde los pedidos del día, entonces hacemos el paquetico e imprimimos la guía de transporte, se la pegamos ahí y le anexamos también la factura dentro del paquete, ¿no es cierto? Y por último, entonces hacemos la consolidación, que es básicamente armar todos los paqueticos que vamos a entregar durante ese día, por ejemplo. Entonces, coordinadora llega a las 5, entonces yo tengo mi área de despacho, donde allá ubico todos mis paqueticos, según pues mi política de despacho. De nuevo, ¿cuál es esa política? Como cuando uno está haciendo un trasteo. Entonces, primero ingrese lo más grande, después ingrese lo más sensible, así, ¿sí? Dependiendo cuál es su política. O si va a despachar, dependiendo de la ruta de la empresa de transporte. ¿Listo? Entonces, eso se hace en el área de picking y packing, o en el área de empaquetado. Luego de ello, pues vamos a la parte del transporte. Esta área, pues va a depender. Si nosotros prestamos todo el servicio incluido, pues hacemos en todo el tema de planificación de las rutas. Aquí, entonces yo me acuerdo que nosotros, las primeras evidencias que hicimos fueron de estas. Un caso de priorización, de definición de la ruta adecuada, ¿vale? Que lo hacíamos en ese caso a partir de eh, escoger cuáles eran los puntos más cercanos hacia el nodo inmediatamente anterior. Esa puede ser una metodología. Otra metodología puede ser eh, entregar por zonas, ¿sí? Dependiendo cuál sea la metodología. Generalmente se utiliza esa, de empezar por la zona más cercana a la bodega y así ir pues avanzando hacia las zonas más cercanas hacia el punto anterior, finalizando en la zona que quede más cerca de nuevo a la bodega. Eh, Planificamos las rutas. A partir de la planificación de las rutas, pues escogemos cuál es el modo y el medio de transporte. Si estamos hablando pues en una ciudad, entonces podemos escoger cuál medio de transporte, si va a ser un vehículo, si va a ser, por ejemplo, si va a ser un camión, un carro, o un Uber, o una moto, dependiendo del tipo de mercancía. Hacemos todo el proceso de coordinación, muy importante, porque allí es donde nosotros verificamos que efectivamente la información que se entregó en el área de despacho sea la adecuada y validamos. Este es un problema fundamental que tienen las empresas, por ejemplo, estas de e-commerce que ofrecen sus servicios con pago contra entrega. Y
generalmente no se validan no se valida la información y no se confirma la hora estimada o una hora probable de entrega. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se llega a entregar la mercancía, pues no está o es cerrada o simplemente los transportistas dicen que no lo encontraron y nunca fueron. Entonces, eso se hace acá en el área de despacho y de transporte y distribución, perdón. Verificación de la carga, monitoreo en tiempo real, esto es súper, porque, por ejemplo, cuando uno pide en un Rappi, entonces uno ve que el Rappi uno puede ver en dónde está la mercancía en tiempo real. Y finalmente, pues la entrega con la verificación de la información de la mercancía y las evidencias. Por ejemplo, me recuerdo mucho en la pandemia, cuando se pedían desayuno sorpresa. Entonces uno hacía el pedido y llegaba la persona en la moto, le entregaban el pedido, uno salía en pijama y lo que le decía era, fírmeme aquí, venga, le tomo una foto. Y esa foto la ponían en las redes sociales de las personas que vendían los desayunos sorpresa, uno con la peor pinta. Pero esa es como la evidencia. Hasta ahí, entonces, como les decía, muchas empresas llegan y dicen, listo, hasta aquí fue, ya entregué mi pedido, cumplí y ya. Pero hay un área sumamente importante y que por eso, digamos, empresas como Rappi han crecido tanto o empresas como Amazon que son los número uno en esta acción. Primero, devoluciones. Debemos de pensar siempre en eso. Debemos de pensar en qué sucede si el cliente prueba el producto y no le gusta, o si le llegó lo que no era, o si le llegó dañado. Tenemos que pensar en esa acción. Yo siempre cuento el caso de Rappi, porque me parece que tiene una política sumamente, digamos, como clara. Y es, por ejemplo, me pasó la vez pasada, creo que les conté el caso. Pedí un sándwich, pedimos 2 sándwiches a Subway. Cuando llegó nos entregaron solo uno. Entonces simplemente escribimos ahí en el Rappi como no, mira, es que pedimos tal cosa y nos llegó esto. O sea, ni nos preguntaron, mándenos foto, ni pero le preguntó al domiciliario, nada. Simplemente, ¿cómo desea que le hagamos su devolución? ¿Necesita un código? ¿Necesita que le despache nuevamente el pedido? ¿Qué necesita? Entonces tienen una política de devoluciones muy clara. Ellos tendrán sus montos, ¿no? Pues si uno pide algo de 300.000, pues no creo que se lo vuelvan así como así. Pero como eran montos pequeños, pues seguramente hacen las devoluciones. O Amazon, que simplemente uno recibe un producto y si resulta que ese producto tenía algo mínimo dañado, uno indica que el producto llegó en mal estado y ellos tienen, dependiendo de sus montos, le dicen, bueno, entonces mañana pasan a recogerse y lo traen y se lo cambiamos o simplemente quédese con el pedido y le enviamos uno nuevo. Sí, tienen unas políticas de devoluciones sumamente fuertes. Algo también importante, no solamente la política de devolución, sino cómo hacer la política de recolección. Porque yo le puedo decir a la persona, le salió mal el producto, listo, yo se lo cambio, pero ahí llega la otra parte, bueno, ¿y cómo hago para que me lo cambie? Usted me manda el domiciliario, se lo llevamos a entrega, ¿cómo hacemos el proceso? Entonces, es sumamente claro. Por ejemplo, Amazon en Estados Unidos, ¿qué hace? Tiene puntos específicos donde dice deje su pedido, deje su producto allá. Simplemente con su nombre entregue el producto y ya. Y yo le despacho de nuevo la mercancía. ¿Listo? O como les decía, simplemente quédenselo ustedes en la casa. Eh, obviamente, pues uno confía en la buena fe, pero pues hay veces que dicen como no, es que el producto me salió mal y cámbiemelo. Resulta que se recibe el producto, pues hay que inspeccionarlo y volverlo a clasificar, porque pues a veces resulta que no está dañado. Pasa mucho con eh, tecnología, ¿sí? Que ustedes de pronto han visto que venden productos de tecnología un poquito más baratos y le ponen ahí como la etiqueta refurbish, que es como que el cliente le volvió porque tenía un rayoncito, pero está en buen estado. ¿Listo? Entonces esas son otras opciones. Eh, y ya,
pues todo el tema de parte financiera que tiene que ver, la parte de devoluciones pues es la parte física, parte financiera pues cómo se ejecuta eso, sumamente importante porque el problema grande es cuando le pagan con tarjeta de crédito, cómo hacen para reversar los pagos y aquí se reciben una información muy valiosa que es los insights para mejorar. Entonces aquí es donde nosotros recibimos cuál fue el nivel de satisfacción de los clientes, cuáles fueron las novedades que se presentaron en el proceso eh, y qué acciones de mejora plantean los clientes. Entonces, todos estos son elementos que nos pueden servir para, para impulsar el área de logística inversa. Listo. Estos punticos que acabamos de ver, entonces son puntos que les va a servir para interiorizar el tema que vamos a desarrollar, que es el mapa conceptual. Entonces, para ir ya como cerrando el tema y volviendo hacia la evidencia, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a buscar información, el material que está de estudio, ese material que yo les comparto, y con ello, ¿qué vamos a construir? Vamos a construir un mapa conceptual que va a contar por lo menos con 3 de los 5 procesos, y en cada uno de estos procesos, entonces vamos a relacionar cuáles son sus acciones o tareas que se ejecutan. ¿Listo? En este caso, yo en cada uno proceso les mostré 6 tareas. Sería bueno, eso es como valor agregado que les sirve a ustedes para su aprendizaje, que no solamente hagan el mapa conceptual la parte, digamos, de los conceptos de procesos y tareas, sino que sí pueden integrar un ejemplo de cómo se aplica para ese ejemplo que ustedes planteen el recorrido del producto en cada uno de estos procesos. Eso sería muy enriquecedor para ustedes porque les ayuda como a relacionar la parte conceptual con algo pues eh, real, ¿no? Un proceso. Entonces pues hasta ahí era lo que tenía para comentarles el día de hoy. No sé si tienen comentarios, preguntas, inquietudes. ¿Se quedó claro? Listo, John, muchas gracias por confirmar. Bueno, muchachos, entonces ya les comparto por aquí, les voy a ir compartiendo esto. Y histórica, me alegra mucho que haya quedado claro el tema. Siento que pues también nos queda un poquito más claro porque son conceptos que hemos ido eh, trabajando en sesiones anteriores, sino que acá pues ya lo vemos como todo el proceso en general. Entonces ya les comparto por aquí el PDF y bajar de grabar para compartirles la grabación apenas me quede.